o flanco derecho en algunos autores, ¿sí? La región umbilical, ¿sí? Que es el cuadrante central, la región lumbar izquierda o flanco izquierdo, y una partecita, ¿sí? De la región del hipogastro, pero aquí obviamente va más, más hacia posterior. En la región anterior, pues en el hipogastro está más lo que es parte del intestino delgado, ¿no? Entonces, el intestino grueso está compuesto por 8 segmentos, se puede decir, o 8 partes, ¿sí? Estas 8 partes que se van a mencionar no quiere decir que estén separadas, sino que forman un solo conducto o un solo tubo, por llamarlo así, ¿sí? Que comportan o que conforman propiamente dicho el intestino grueso. Ya hablamos que la función principal es la absorción de agua y formar estas heces de líquidas a más semisólidas en un momento dado, ¿sí? Entonces, para darle una consistencia un poco más pastosa a estas heces, ¿no? Y está compuesta por algunas partes. Si ustedes recuerdan, aquí en esta zona que se llama válvula iliocecal, aquí es donde termina el ilion, que es la última parte del intestino delgado, ¿sí? A esta zona se le llama ciego porque es el fondo, ¿sí? Tiene una parte que sube, que se llama colon ascendente. Prácticamente toda esta parte pertenece a lo que es el colon ascendente. Este fondo se llama ciego. El apéndice vermiforme pues forma parte también de esta estructura que es el ciego. Tiene una parte que atraviesa prácticamente desde el lado izquierdo hacia el lado, perdón, del lado derecho al lado izquierdo, que se llama colon transverso, ¿sí? Porque está de forma en la posición transversa. Posteriormente forma o desciende gracias a un ángulo que tenemos aquí, que se llama ángulo esplénico y este se llama ángulo hepático. Va a descender y va a formar el colon descendente, un pedacito, un tramo muy cortito que se llama sigmoides, que tiene forma de S, el recto, que es la parte ya más lisa, ¿sí? Y lo que ya es al final prácticamente es el conducto anal, que va hacia el exterior ya en un momento dado. Entonces, estas son las partes que conforman lo que es el intestino grueso. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Este es un estudio, no sé si recuerdan ayer, comentamos de un estudio que se llama serie esófago gastrodenal, en donde repetía que les daban un material de contraste a la persona y entonces procedían a tomar diferentes radiografías a medida que el material de contraste, que es vario, va descendiendo y van tomando imágenes radiográficas, entonces se va pintando el esófago, el estómago y el intestino delgado. Bueno, en muchas ocasiones, como ese material de contraste se va absorbiendo a medida que va descendiendo, a veces es difícil alcanzar a pintar el intestino grueso. Entonces, en el caso, cuando queremos nosotros pintar el intestino grueso, se tiene que hacer un estudio, ¿sí? Obviamente con material de contraste, pero este se llama colon por enema, ¿sí? ¿Qué es eso? Bueno, se han tenido la oportunidad de ver a aquellos pacientes que, por ejemplo, están muy constipados, estreñidos, que les ponen un material líquido a través del ano para reemblandecer las heces. Bueno, esto es prácticamente lo mismo, solamente que el líquido pues se combina con material de contraste, se pone a través del ano y se inyecta o se vacía este material de contraste y entonces ya proceden después a pintar todo el tubo digestivo. Y bueno, vean el resultado de ese estudio que se llama colon por enema, ¿sí? Entonces vean prácticamente todo el intestino grueso, este es el colon transverso, colon descendente, colon ascendente, la parte del sigmoides, el recto y el parte de lo que es ya el ano al final, ¿no? Entonces, en esta otra imagen, ¿sí? Este es con un doble contraste, este es con contraste medio, este es un doble contraste, y vean cómo se pinta prácticamente todo el colon ascendente, colon transverso, descendente, ¿sí? Una parte del sigmoides y el recto y el ano. Entonces, este se llama colon por enema. Es un estudio muy, pues se pudiera decir poco invasivo, ¿sí? Que no tiene prácticamente efectos secundarios en la persona o en el individuo, pero que sirve muchísimo, es de mucha utilidad para poder determinar
pues si hubiera una torcedura del intestino, si hubiera un tumor o una masa que estuviera ocupando, la presencia, por ejemplo, de aire, de materia fecal impactada, o sea, les da mucha, este, les da mucha información necesaria para poder estudiar, en este caso, el intestino grueso. Obviamente, hay otra serie de estudios que ustedes conocerán más adelante, que también nos van a dar resultados importantes, ¿no? La tomografía axial computada, inclusive el ultrasonido, nos puede dar algunos datos interesantes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué grandes diferencias hay? Si ustedes comparan el intestino delgado con el intestino grueso, pues primero es la longitud, ¿no? Hablábamos que el intestino delgado llega a medir en promedio 7, casi 10 metros en algunas personas, entre promedio 7, 8 metros de longitud. A diferencia en el intestino grueso, que mide aproximadamente 1.5, 2 metros máximo puede medir de longitud, ¿no? Y pues si observan lo ancho, ¿sí? O el diámetro de ese conducto, de este tubo, que es el tubo digestivo grueso, pues obviamente también varía de manera importante. Las capas o las características estructurales del tejido son muy similares, pero a diferencia de, si recuerdan un poquito el intestino delgado, pues era un conducto, un tubo prácticamente liso, no tenía presencia de absolutamente nada en toda esa estructura del conducto, del tubo. A diferencia del intestino grueso, que vean cómo sí tiene ciertas estructuras, ¿sí? Inclusive vean ciertas, vamos a llamarle aquí, ahorita les digo el nombre correcto, como estos chipotes que tiene aquí, pues los tiene el intestino grueso, a diferencia del intestino delgado que es prácticamente liso en su exterior, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tiene el intestino grueso que no tiene el intestino delgado? Bueno, primero, tiene unas pequeñas apéndices. Ustedes ya saben que todo lo que se conoce como un apéndice es como una prominencia, es una saliente de alguna estructura. Entonces, un apéndice se llaman apéndices omentales, que son estas pequeñas prominencias de grasas, ¿sí? Ustedes observan aquí estas bolitas amarillas, esas se llaman apéndices omentales, que son el tejido es muy similar al mesenterio, ¿sí? Y al omento, que es el que se inserta, que viene del hígado y baja en esta parte del intestino grueso y luego se desciende como un delantal, que lo vamos a ver cuando veamos hígado. Entonces, a estas se llaman apéndices omentales, estas pequeñas prominencias que son proyecciones de grasa, ¿sí? Pero, o sea, ¿quién le va a dar esta estructura, ¿sí? De chipotes, por llamarlo así, o de bolitas al intestino grueso. Bueno, si se dan cuenta, vean cómo el intestino grueso tiene una banda en el centro, ¿sí? Vean, tiene otra banda aquí en el centro y tiene otra banda aquí en el centro. Esas se llaman tenias, ¿sí? Esas tenias es una banda gruesa, ¿sí? De tejido conectivo que va a hacer una función o que la función que realiza es como que contrae un poquito al tubo digestivo, ¿sí? Como si fuera un elástico, por llamarlo así. Y al contraerlo, pues se van a formar estas pequeñas prominencias, ¿sí? Estas pequeñas prominencias, que el nombre correcto de estos pequeños chipotes se llaman austras, ¿sí? O sea, esos abultamientos que si los vemos por dentro, vean cómo se ve por dentro las austras, ¿sí? Son pequeños pliegues que se forman debido a las tenias. Miren, estas son las tenias, ¿sí? Entonces, hay tenias, ¿sí? Principalmente son tres, ¿sí? Una mesocólica, ¿sí? Que se fija prácticamente al lo que es el colon transverso, ¿sí? Y una partecita al sigmoides. Hay una que se llama aumental, que es esta que está aquí, que es prácticamente es la misma tenia. Aquí se llama aumental porque esta tenia está en relación con la estructura que se llama aumento mayor. Por eso se llama tenia aumental. El aumento mayor viene de la cara diafragmática del hígado, ¿sí? Desciende y se inserta en esta tenia. Y de aquí baja a recubrir toda la zona anterior de la cavidad abdominal. Por eso se llama tenia omental, ¿sí? Y se van a insertar obviamente también estas apéndices que son apéndices omentales, muy parecidas a la que está
en el colon transverso, el colon ascendente. Y tenemos otra tenia que se llama tenia libre, que es esta. En esta tenia libre no hay inserciones, ¿sí? De estructuras como la del omento o como en esta de los mesos, que es la tenia mesocólica. Entonces, estas formaciones, ¿sí? Lo que le van a ayudar al intestino grueso, junto con las tenias, es que van a realizar un movimiento ligero de contracción y de relajación. Y entonces lo que va a ser movimientos que ustedes ya conocen, que se llama peristalsis. ¿Sí se han escuchado ese término, verdad? ¿O no lo han escuchado ese término? ¿Sí? ¿O no? El término de peristalsis es el movimiento que realiza desde el esófago prácticamente hasta el conducto anal, ¿sí? Hasta el ano. Es ese movimiento como el de las serpientes. Cuando la serpiente se come un ratoncito, se queda la bolita y poco a poco ese ratoncito va descendiendo hasta que llega o va avanzando hasta que llega al estómago de la serpiente. Pero esos movimientos a veces son imperceptibles en el caso de la vista y la víbora. Entonces, hay un músculos que hacen que se contraiga levemente y va empujando el ratoncito hasta el estómago de la serpiente. Entonces, esto es muy parecido. Cuando nosotros ingerimos los alimentos, los movimientos peristálticos hacen que el bolo alimenticio vaya descendiendo y vaya caminando poco a poco hasta que llega al punto en donde llega como agua aquí y el agua se empieza a absorber para formar las heces. Y entonces los movimientos peristálticos tienen que ir empujando esa materia fecal, ¿sí? Tienen que ir enfocando esa materia fecal, perdón, para después proceder al mecanismo, en este caso de la defecación. Entonces, le ayuda a esos movimientos, ¿sí? Entonces, la primera porción, ¿sí? Ya habíamos dicho que es el ciego, ¿sí? Que es la parte del fondo, y esta es la parte, es una parte importante porque es donde termina el intestino delgado y empieza el intestino grueso propiamente dicho, específicamente en una unión que se llama unión ileocecal, ¿sí? Así se le conoce al nombre de esta zona, ¿no? Esta parte o esta zona del ciego está más ubicada en lo que nosotros conocemos como fosa ilíaca del lado derecho, ¿sí? La fosa ilíaca del lado derecho o fosa inguinal, como quieran llamarle, se llama fosa inguinal también porque acuérdense que aquí tenemos la región de la ingle y está en relación con esta zona. Entonces, en esta zona se llama fosa ilíaca derecha. Es la primera porción del intestino grueso. Es un fondo o es un saco con un fondo, ¿sí? Más o menos de ancho, mide alrededor de 7.5 centímetros. O sea, de diámetro, si lo ven de frente, más o menos mide casi 8 centímetros. Localizada en el cuadrante superior del lado derecho, si lo dividimos en 4 partes, acuérdense, 4 partes, cuadrante inferior del lado derecho, fosa ilíaca derecha específicamente, y está muy pegadito a lo que ya conocimos nosotros como ligamento inguinal, que va de la espina iliaca anterior superior a la sínfisis del pubis. Este va a estar unido o se une a las paredes a través de unas estructuras o unos pliegues, ¿sí? Que se llaman pliegues secales, que son estos que están aquí atrás, perdón. ¿Sí? Estos que están aquí atrás son los pliegues secales. Esto es parte también del mesenterio que va a permitir unir al intestino grueso y mantenerlo hasta cierto punto en una posición fija, ¿sí? En esta parte que es el cuadrante superior del lado derecho, para que no se ande moviendo de un lado a otro, ¿no? Esa es un estudio, es una colonoscopía. Vean cómo entran a través del colon, obviamente, a través del ano, y llegan al fondo en esta parte de aquí. Y esta es una vista desde arriba, casi la están viendo desde arriba la camarita, ¿no? Este es el ciego, sí, es el fondo, sí, y ese es el orificio de una estructura que se llama apéndice vermiforme, que ahorita lo vamos a ver. También tiene, es este mismo orificio, nomás que ya magnificado, ¿sí? Y el orificio ilial, que es la unión entre el ilio y o válvula o espacio iliocecal, ¿no? Esta es una colonoscopía. Entonces, el orificio ileal, que es este que tenemos aquí, prácticamente es el orificio que se forma cuando el intestino delgado, específicamente el ilio, llega y se desemboca en esta parte del colon ascendente o del intestino grueso, la primera parte.
Orificio ileal está cubierto, ¿sí? Está cubierto por unas pequeñas estructuras que se llaman labios ileocólicos, que son estos que tenemos aquí, ¿sí? Este es un labio superior y este es un labio inferior, ¿sí? Y estos van a formar, entre ellos dos van a formar un frenillo, ¿sí? O una estructura que se llama frenillo del orificio ileal. ¿Para qué sirve? ¿Sí? Esta estructura, cuando el alimento llega o se vacía el intestino delgado al intestino grueso y esto se contrae, o sea, la estructura del intestino grueso se contrae, lo que hacen esos frenillos es que tapan, ¿sí? Tapan al orificio ileal con el objetivo de que lo que llegue al intestino grueso, pues obviamente no se regrese hacia el intestino delgado. Es como una válvula, ¿sí? Como una especie de compuerta. Aparte, ¿sí? De este frenillo, ¿sí? Cuando el intestino delgado atraviesa la pared del intestino grueso, va a formar esta estructura. Vean, que se llama papila ileal. La papila ileal está por dentro, ¿sí? De los frenillos del orificio ileal. Para poder ver la papila, si se dan cuenta, vean, como que jalaron un poquito el intestino grueso, lo abrieron y entonces los labios, el labio superior y el labio inferior se abren y entonces podemos ver nosotros la papila ileal. Y aquí hay aquí la papila ileal prácticamente es la válvula, ¿sí? Que va a permitir la entrada, o más bien va a permitir que al abrirse el contenido del intestino delgado pase al intestino grueso. Entonces quiere decir que en la unión iliocecal hay varios mecanismos o varias compuertas que le van a ayudar a evitar que el contenido que llegue a esta zona no se regrese. Uno de ellos pues es la válvula iliocecal porque es un esfínter. Un esfínter es un pequeño músculo que abre y cierra, ¿sí? Eso es una válvula. Entonces tiene esta válvula que se llama válvula iliocecal, pero aparte esta válvula está recubierta por estos labios ileocólicos que van a formar el frenillo, que van a recubrir ese orificio ileal. Entonces, todavía aparte de este músculo que se contrae y se abre para permitir la salida del contenido, aparte va a estar cubierto por estas estructuras que se llaman frenillo ileal. Entonces, va a tener como doble mecanismo o doble estructura que le va a permitir que no se regrese el alimento o lo que llegue en un momento. Aquí obviamente ya no es alimento, aquí ya prácticamente es mucho material de desecho y agua, es lo que más llega a esta parte, ¿no? Acuérdense que ya todo lo que se tuvo que absorber ya se absorbió en el intestino delgado. A lo mejor si tengo un exceso de ciertos nutrientes, pues mi organismo ya no los necesita y los va a arrojar a través del intestino grueso y los va a eliminar, ¿no? Entonces, hay otra estructura muy importante o importante que se llama apéndice vermiforme. ¿Sí? El apéndice vermiforme es un vestigio, ¿sí? De la etapa embrionaria que su contenido es prácticamente a través de él pasa o tiene que ver mucho con el sistema inmunológico, ¿sí? En realidad, en la etapa postnatal, o sea, ya cuando nosotros nacemos, no tiene una función prácticamente específica el apéndice vermiforme y se dice que en realidad no sirve, o sea, no tiene una función, no sirve para nada esta parte de esta prominencia. Pues lo que más causa, pues son más problemas, ¿sí? Porque esto es lo que se inflama cuando hay un proceso que se llama apendicitis. Entonces, prácticamente no sirve para nada, es tejido linfoide, y lo único que causa en las personas cuando hay un proceso inflamatorio o hay una obstrucción, pues se conoce como apendicitis, que más adelante por ahí traigo unas imágenes. Entonces, el apéndice vermiforme, que es esta que tenemos aquí, es un divertículo, se llama vermiforme porque tiene forma como de gusano, dicen por ahí los autores. Mide más o menos entre 6 y 10 centímetros, es prácticamente un poquito de tejido linfoide, no tiene una función específica y tiene una estructura que se llama mesoapéndice. En la otra imagen ahí vimos cómo el mesoapéndice recubre esta zona, acuérdense que recubría también todo el intestino delgado y a través del mesoapéndice se va a mantener fijo al intestino grueso y aparte a través de él va a transcurrir la arteria apendicular, ¿sí? Y la vena apendicular que le va a dar irrigación y drenaje venoso al apéndice vermiforme. Aquí les quise poner nada más para que vean las diferentes posiciones que puede estar el apéndice vermiforme.
puede estar retrocecal, o sea, hacia atrás, retroilial, por atrás del ilio, ¿sí? Puede estar anterior, lateral o inclusive medial. Son diferentes posiciones que puede tener el apéndice. Estas posiciones que puede tener el apéndice son muy importantes porque de ahí viene las características clínicas a veces del dolor. No es igual tener la apéndice de esta, en el 32% de las personas está de esta manera y en el mayor porcentaje, vean, está retrocecal. Entonces el dolor puede ser diferente, ¿no? La clínica puede ser un poco diferente de acuerdo a la posición, en este caso del apéndice vertiforme. Por eso a veces se llega a perforar, porque no se dan cuenta o el dolor es muy pequeñito y entonces se perfora y se convierte en un abdomen agudo, ¿no? Muy bien. Entonces, las diferentes posiciones de la apéndice vermiforme, ¿sí? El colon ascendente, ya vimos esta parte del ciego o esta parte del colon ascendente, que es el ciego. Específicamente, el colon ascendente se considera la segunda porción del intestino grueso, que es este que está aquí. Está localizado prácticamente flanco derecho y una pequeña partecita a nivel del hipocondrio del lado derecho. Ahí forma una flexura que algunos autores la conocen como flexura cólica derecha, ¿sí? O flexura hepática. ¿Por qué? Porque aquí, si vamos a recordar, aquí arriba está el hígado. El hígado está más o menos en esta zona. Entonces también se llama flexura hepática o flexura cólica derecha para formar un ángulo, ¿sí? Para formar una angulación y le va a dar paso a esta otra parte que se llama colon transverso. Estas son las tenias, miren, siguen teniendo las tenias transversal o transversa, la tenia libre y la del colon ascendente. Entonces, esta se llama colon transverso. Es la tercera porción de las tres partes más importantes, que es colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Esta es la parte más móvil, ¿sí? De las partes del colon del intestino grueso. ¿Sí? Esta es la parte más móvil y esta va de la flexura cólica del lado derecho, ¿sí? A una flexura cólica del lado izquierdo, ¿sí? O también le pueden llamar a este ángulo, le pueden llamar ángulo esplénico. Así como a este le llaman ángulo hepático, a este le pueden llamar ángulo esplénico, ¿sí? Y esta flexura cólica izquierda tiene un ligamento que se llama ligamento freno cólico, que lo va a mantener como suspendido, ¿sí? Va a evitar que estos dos flexuras caigan, ¿no? Y como esta zona no está fija por ningún ligamento, por eso es que esta zona, el colon transverso, es el que se mueve más o es el más móvil de los tres, de las tres partes que vamos a mencionar ahorita. Posteriormente sigue, después de la flexura cólica de la izquierda, perdón, hace una angulación y sigue una parte del intestino que va a descender. Esta va de la flexura cólica izquierda, ¿sí? A una área o una zona que se llama sigmoides. Por ahí dicen los libros que es una asa que tiene como forma de S, ¿sí? Que sería aquí. Sigmoides más o menos empieza a la altura del ciego, ¿sí? Y llega hasta esta zona que es el recto. El recto es la parte estructura muscular que ya va y desciende específicamente al ano, ¿no? Y hay un surco ahí que se llama surco paracólico izquierdo, que es este que tenemos aquí. Este surco con la pared abdominal se llama surco paracólico izquierdo. Y el sigmoides, pues es la penúltima parte del tubo digestivo que tiene forma de S. Prácticamente este tiene muy poco movimiento, el colon descendente. Aquí prácticamente ya todo baja por fuerza de gravedad, ¿sí? Viene descendiendo el material de desecho, la materia fecal o el agua inclusive que no se absorbe, ¿sí? Ya va descendiendo. Y el sigmoides, por la forma de S que tiene, le permite realizar una contracción y aventar lo que llegue a esta zona, pues ya lo avienta al recto y entonces aquí ya empiezan a funcionar unos músculos de la región de la pelvis que van a ayudar a contraer esa estructura junto con los músculos del recto y del ano para poder realizar el proceso de la evacuación. El recto, ¿sí? Y el conducto anal, pues prácticamente es la parte final del tubo digestivo mayor o del tubo digestivo grueso, ¿sí? Vean cómo el descendente con sus tenias va a formar este pedacito que es el sigmoides, que
que aquí pues no se ve como una forma de S, como refiere la literatura, y forma esta zona de estructura muscular muy importante que se llama recto. El recto es una estructura muscular que va a desembocar ya prácticamente esto sería piel. Esto sería la piel del periné, ¿sí? Y esto sería la estructura, en este caso el ano, que es a través del cual salen los materiales de desecho o las heces, ¿no? Entonces, van a formar un conducto, ¿sí? O un tubo, que es el conducto anal. Este va prácticamente esta parte de la porción final del tubo digestivo, ¿sí? Va de la cara superior del diafragma. Vamos a ver cuando veamos cavidad pélvica que hay un diafragma muscular ahí que divide o que ayuda a la contracción, en este caso, de las vísceras que están en la región de la pelvis, ¿sí? Que es un músculo, hasta prácticamente la región del ano. Y esta mide más o menos 2.5 centímetros, que es más o menos este pedacito que tenemos aquí, ¿no? Obviamente veremos o verán más adelante que dentro de la estructura del ano, pues hay diferentes músculos o esfínteres que se llaman esfínteres anales. Hay un esfínter anal interno y un esfínter anal externo, que son, los esfínter, pues ya habíamos dicho que es como una válvula que abre y cierra y que es lo que permite en un momento dado la salida, ¿sí? De esta materia fecal. Obviamente, sin estos esfínteres, pues no pudiéramos contener en un momento dado, por ejemplo, la materia fecal. Y si no tuviéramos estos esfínteres, pues igual se sale la materia fecal sin controlarla, ¿no? Entonces, estos son los que nos ayudan a nosotros a regular esa capacidad, en este caso, del mecanismo de la defecación. ¿Quiénes le van a dar irrigación al intestino grueso? Bueno, una arteria, ¿sí? Una arteria que se llama arteria ileocólica, que viene de una arteria muy importante que se llama arteria mesentérica superior. Esta que tenemos aquí es la aorta, ¿sí? Y esta que tenemos aquí que sale de la aorta se llama arteria mesentérica superior. Si se dan cuenta, vean cómo la arteria mesentérica superior va a dar todas estas arcadas arteriales muy parecidas a las que están en el intestino delgado, prácticamente todo el yeyuno y el ilio, sí, que también vienen algunas de la arteria mesentérica superior, y va a irrigar prácticamente todo el colon o todo el intestino grueso. Vean, la ileocólica le va a dar ramas a todo el intestino grueso, se va a dividir. Miren, esta que está aquí se llama ileocólica y va a ir dando todas estas ramas, ¿sí? Para todo el intestino grueso. Y aquí, fíjense, va a dar unas ramitas, esta misma mesentérica superior va a dar unas ramitas para el yeyuno y una parte para el ilio, sobre todo para la parte final del ilio. Hay una arteria que se llama arteria pendicular, ¿sí? Que le va a dar la irrigación a esta estructura que se llama apéndice vermiforme, que ya vimos cuál es su función, ¿sí? Entonces, si alguien les pregunta cuál es la principal irrigación del intestino grueso, la respuesta es la ileocólica. Y si les preguntan de dónde viene la arteria ileocólica, pues sería arteria mesentérica superior. Este sería el tronco principal y esta es la rama que le va a dar irrigación a todo el tubo digestivo, ¿no? Y a medida que va saliendo, pues también hay otras ramas. Aparte, la misma aorta da unas ramas más pequeñitas que se llaman arterias cólicas. Esta que se llama arteria cólica izquierda, que da una parte también para el colon descendente, pero si se dan cuenta, la ileocólica, si seguimos este caminito, sí, pues podemos llegar prácticamente hasta acá, ¿no? Entonces la ileocólica es la que le da la mayor irrigación o la principal irrigación a lo que es el intestino grueso. Y hay unas por ahí sigmoideas, ¿sí? Que son estas que tenemos aquí, que también le van a dar irrigación al sigmoide y que vienen de la aorta. Pero prácticamente la ileocólica es la que principalmente le da la irrigación. Y el drenaje venoso está muy interesante porque el drenaje venoso está dado principalmente por dos venas. Una que se llama vena mesentérica superior, ¿sí? Y una que se llama vena mesentérica inferior. Ojo, la arteria mesentérica superior va a darle drenaje venoso, ¿sí? A prácticamente todo el lado derecho del colon, ¿sí? Y la mitad del colon transverso, la mitad derecha, ¿sí? O sea, si hacemos una línea media aquí, lo partimos a la mitad, ¿sí? La vena mesentérica superior va a dar drenaje venoso a la mitad del lado derecho, ¿sí?
Y la arteria, la vena, perdón, mesentérica inferior, que es esta que tenemos aquí, ¿sí? Le va a dar drenaje venoso a toda la parte izquierda, ¿sí? A diferencia de la arteria, que la arteria es una, la ileocólica, que viene de la arteria mesentérica superior. Aquí son dos venas, mesentérica superior y mesentérica inferior. Entonces, ojo por ahí si les preguntan a través de quién se da el drenaje venoso del intestino grueso, ¿sí? Y estas van a dar, obviamente, son satélites. ¿Qué significa? Pues que van bien pegaditas prácticamente a la arteria, ¿no? Si se dan cuenta, tienen una distribución muy parecida en forma de arcadas, ¿sí? Y esta va a dar principalmente, bueno, vamos a ver más adelante del sistema portal, que va a drenar prácticamente en la parte del hígado, pero toda esta zona de la mesentérica inferior y la mesentérica superior van a formar este pequeño tronco que después lo vamos a comentar, ¿no? Esta es la vena porta acá arriba. Entonces, lado derecho, vena mesentérica superior, lado izquierdo, vena mesentérica inferior. Ganglios, bueno, ustedes ya se dieron cuenta que prácticamente durante aquí también tenemos una parte de mesenterio, ¿sí? Entonces, a través del mesenterio va a distribuirse las arterias, las venas, las vías linfáticas y van a tener ganglios linfáticos. Entonces vean toda la cantidad de ganglios linfáticos que hay, ¿sí? Y a medida que se van distribuyendo, pues se van cambiando o van teniendo un nombre específico, si son paracólicos a un lado, si son epicólicos porque están arriba, tienen nódulos linfáticos en toda la estructura del colon, ¿sí? O nódulos mesentéricos. Acuérdense que aquí también inclusive en el tronco celíaco tenemos un plexo celíaco que son ganglios linfáticos. Entonces, bueno, todos estos van a drenar en esta forma y y dejan su contenido de linfa o de contenido linfático en este plexo celíaco. ¿Quién le va a dar inervación al intestino grueso? Va a haber ramas simpáticas y ramas parasimpáticas. Acuérdense que aquí el sistema nervioso autónomo participa en todo el tubo digestivo, ¿sí? El simpático estimula, ¿sí? Al movimiento del intestino, ¿sí? Y el parasimpático para ese movimiento del intestino. Entonces, también los nervios vagos o décimo par craneal, acuérdense que por eso se llama nervio vago, porque prácticamente viene desde la cabeza al cuello, da inervación también al tórax, al diafragma, aparte del diafragma, a la estructura abdominal, a algunas vísceras o algunas vísceras abdominales, y se anda prácticamente por todo el cuerpo el nervio vago, ¿no? A excepción de las extremidades, pero le va a dar también cierta inervación, ¿sí? En este caso el intestino grueso. Este es el estudio que les comentaba la vez pasada, ¿no? Si se acuerdan, bueno, el primer estudio era una endoscopía que entraban por la boca y en este caso esta se llama colonoscopía, entran por la región del ano. ¿Por qué? Porque es difícil que el tubo que entra por la boca, ¿sí? Estamos hablando que si el intestino delgado mide 7, 8 metros, súmenle 1.5, pues estamos hablando a lo mejor de 10 metros. Pues la manguera, la cámara que utilizan, el laringoscopio, el endoscopio, pues obviamente no es tan largo para abarcar todo el tubo digestivo. Entonces, bueno, tienen que hacer este procedimiento en donde para poder observar la otra parte del tubo digestivo que no alcanzamos a ver con la endoscopía, pues se tiene que hacer mediante un procedimiento bajo sedación que se llama colonoscopía. Entonces, bueno, entran a través del ano, ¿sí? A esta zona, entran al ano, al recto, y bueno, van observando todas las paredes internas, ¿sí? Prácticamente de todo el intestino grueso, ¿sí? Aquí pueden ver la presencia de divertículos, ¿sí? Son pequeñas prominencias. Se puede dar por una rotación, ¿sí? O sea, se rota por esos movimientos que puede tener el intestino grueso, se puede rotar. Bueno, y ustedes ya saben qué pasa si se rota. ¿Qué sucede cuando agarran una manguera y le dan vuelta? Se estrangula la manguera, deja de haber contenido y aquí el problema es que al estrangularse aquí, deja de haber sangre, esto se muere, causa necrosis y evidentemente causa un problema que se llama abdomen agudo. Aquí tienen que entrar a quitar esta torcedura, ¿sí? Cortar aquí y cortar aquí, y si es posible hacer una anastomosis término terminal
o en su defecto dejar una bolsita. Yo creo que les ha tocado ver personas que dejan una bolsita en el abdomen, ¿sí? Para que dejan descansar las terminaciones y les pasan un tiempo, 2, 3 meses, y entonces ya entran y vuelven a conectar otra vez este tubito, ¿no? Eso se llama colostomía. Obviamente una situación muy común que muchos de nosotros hemos experimentado, pues es la colitis, o en algunos que ya es un padecimiento importante que se llama síndrome de intestino irritable, ¿sí? Que se caracteriza por un proceso inflamatorio, ¿sí? Del tubo digestivo que causa dolor y causa irritación. Obviamente algunos de nosotros o muchos hemos padecido este tipo de padecimiento, ¿no? Que es un problema prácticamente inflamatorio. Esta es una parte sana y esta es una parte inflamada del colon, ¿no? La colitis o síndrome de intestino irritable puede darles situaciones muy características como dolor, como la ven en la imagen, distensión abdominal, o sea, se sienten hinchados, se sienten inflamados de la panza, sienten que la ropa ya no, o el pantalón que usaban ese día o que usaron ese día, a lo mejor ya no les queda en ese momento por esa cantidad de gas que puede haber aquí dentro del colon o dentro del tubo digestivo grueso. Y obviamente la presencia de materia fecal, sí, también les puede causar estreñimiento. En aquellas personas que obviamente la consistencia de la materia fecal no es lo suficientemente blanda para permitir una defecación adecuada y sin dolor o sin molestias, pues obviamente se produce lo que ustedes muchos puedan conocer o han experimentado que se llama estreñimiento, ¿sí? El estreñimiento pues es una dificultad para evacuar debido a varios factores. Uno de ellos puede ser la consistencia de las heces, que estén muy duras porque tienen a lo mejor poca ingesta de agua. Otra es una parálisis de este intestino grueso, que en vez de estar haciendo sus movimientos de contracción, pues se detiene un poco o es más lento, y eso va enlenteciendo el tránsito de las heces y entonces hace que se acumulen las heces y entonces eso provoca un estreñimiento. De ahí también hay personas que a lo mejor eh, hacen o realizan sus evacuaciones a lo mejor un día sí, un día no, ¿sí? Habrá gente que es diario, habrá gente que es 2 o 3 veces al día, habrá gente que se pueda tardar 3, 4 días. Si esas conductas son para esta persona suficientes y no le condicionan ningún tipo de dolor, pues a lo mejor para esta persona es normal. Pero obviamente lo ideal es que todos y cada uno de nosotros por lo menos evacuáramos una vez al día, porque la ingesta de alimento que tenemos es diaria y obviamente tiene que producirse esta materia fecal. Si tomamos puros líquidos, pues obviamente las heces pueden estar muy reblandecidas, ¿no? Entonces, cuando hay enfermedades, ¿sí? Cuando hay enfermedades relacionadas con bacterias o con virus, ¿sí? Acuérdense que dentro del tejido intestinal hay unas pequeñas fibras que se encargan de absorber el agua. Cuando estas fibras están lesionadas por virus o por bacterias, ¿sí? Se produce como, lo que conocemos nosotros como diarrea. Como no se alcanza a absorber el agua, entonces el agua llega aquí y como el intestino grueso está lastimado, está perdiendo estas vellosidades por la infección bacteriana que hay, entonces no se absorbe el agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el agua va a seguir derechita, no se va a absorber y entonces vamos a evacuar líquido, ¿sí? Por eso se dan las evacuaciones líquidas en los procesos gastrointestinales o en las diarreas, ¿no? Porque el intestino grueso no está funcionando y entonces pues sale pura agua, ¿no? Por eso en algunos de que han estado enfermos, pues el médico prescribe restauradores de flora bacteriana, que son bichitos naturales, ¿sí? Que tenemos dentro del intestino grueso, que se van a encargar de degradar esa agua y de absorber lo que quede, los nutrientes que queden o lo que quede aquí para ir formando las heces, ¿sí? Pero cuando esta flora está afectada, entonces vienen las evacuaciones diarreicas. La apendicitis, que es una causa importante de dolor en adultos jóvenes, en adultos maduros y en adultos mayores, ¿sí? Una causa de dolor importante, una causa principal de abdomen agudo. Yo estoy seguro que más de alguno de ustedes ya está operado de apendicitis. Pues es un proceso inflamatorio del apéndice que se da porque se obstruye la luz del apéndice, el orificio del apéndice, se obstruye mediante un fecalito, que es una pequeña bolita de materia fecal
petrificada o muy dura y se atora aquí y eso condiciona que se tape el conducto y se empiece a inflamar. Y entonces, pues, ¿qué va a pasar con esta persona? Pues va a causar un dolor abdominal agudo, ¿sí? De manera importante. Y esto es una urgencia, es una emergencia quirúrgica y se tiene que tratar. Aquí el problema es que cuando este apéndice está por detrás, si es retrocecal, pues el dolor a veces no es tan intenso y entonces a veces se deja pasar esa situación y entonces se complica. ¿Qué pasa si se perfora? Lo mismo que pasa cuando la pregunta que hicieron ayer de la úlcera. Si aquí se perfora, se contamina la cavidad abdominal, se vuelve una cirugía o se vuelve una situación que se llama abdomen agudo y entonces tienen que entrar a la cavidad abdominal para hacer un lavado, ¿sí? Porque aquí hay pura materia fecal, son puras bacterias. Entonces se ensucia la cavidad abdominal y hay que limpiarla, ¿no? Entonces a eso se le llama laparotomía, ¿sí? En un momento dado para hacer este procedimiento. Este procedimiento, si se hace con calma y con precaución, pues también se puede hacer mediante la laparoscopía. Esos 3 orificios que se hacen en la pared abdominal y con con una camarita y con unas pincitas se puede realizar este procedimiento, ¿no? A eso se le llama apendicitis. Muy bien. No sé, tenemos chance para unas 3 preguntitas. Si alguien desea hacer alguna pregunta, Ochoa. Buenos días, maestro. Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué tan común es que se realice aquí en México un trasplante de microbiota fecal? Ah, caray. Sinceramente no estaba enterado de esa situación. No sé si te refieras a implantar microbacterias que se encarguen de Sí, degradar o de formar específicamente materia fecal. eh, Desconozco, si nos orientas, desconozco si sea un procedimiento como quirúrgico o es un procedimiento médico o se da como un restaurador de flora. mm, No, no, la verdad no sí. estoy enterado. Tengo entendido que esto es en personas sanas, los que se les hace es que le pagan dinero para que estos defequen en un laboratorio. Esto se revuelve con ciertas sustancias porque ya que hay, ¿cómo podría decir? Los probióticos, hay veces que se vienen con las heces fecales. Ajá, En cambio, hay personas que pues tienen infecciones en el colon y no, estas carecen de probióticos. Bueno, sí tienen, pero tienen muy poco. ujú. Y pues en este caso lo que se haría, tenía entendido que se trasplanta heces fecales de una persona sana por vía rectal y para que ayudan a la infección que tienen en el colon. Pero tengo entendido también que esto se hace más en Estados Unidos que aquí en México. Ok, Pues era mi duda si se hacía aquí en México o solo desde allá. ok. Muy bien. Sinceramente, yo no lo había leído, no he leído al respecto, ni tampoco lo había escuchado, ¿no? Sí me considero totalmente ignorante de ese procedimiento, que como tú lo platicas, pues en realidad no es tan descabellada la situación, ¿no? Yo supongo que si lo leíste es porque, o lo viste, existe en algún lado, ¿no? Sinceramente yo no he visto que lo hagan aquí en México, ¿no? Sé que hay restauradores de flora bacteriana que es prácticamente lo mismo, pero que estos se introducen a través del tubo digestivo, que son bacilos que van a llegar a repoblar, por llamarlo así, la flora bacteriana del intestino grueso y pudiera hacer una función. Pero ya una especie de trasplante, como tú lo platicaste, sinceramente no lo he leído, pero lo voy a tratar de buscar para estar más enterado, ¿no? ¿Sale? Insunza. O sea, en caso de una perforación del apéndice y ya se contamina la cavidad sí, la cavidad abdominal, em, se puede filtrar, o sea, toda esa materia fecal a través de los anillos inguinales, del conducto inguinal, ¿no? Es difícil, es poco probable que como tal pase materia fecal por ahí. Obviamente, no es que se perfore el apéndice y ya, o sea, esté como llena la cavidad abdominal de materia fecal. Lo que pasa es que se considera contaminada porque dentro de la cavidad abdominal, pues hay
ciertas bacterias normales dentro de la cavidad abdominal, pero las bacterias que están dentro de las heces, pues obviamente son bacterias más dañinas y que dañan más al proceso infeccioso, ¿no? Nunca me ha tocado ver eso, que como tú dices, que hay una comunicación entre el anillo superficial y el anillo externo o profundo y que haya un flujo ahí, no es tanto factible como tal, pues, porque aparte es un procedimiento que si no lo detectas rápido, o sea, si no haces un procedimiento quirúrgico de manera inmediata en una apendicitis, obviamente el riesgo de muerte es inminente, ¿sí? El mesoapéndice y el mesocolon que tiene ahí que recubre, a veces, cuando hay un proceso inflamatorio o inclusive se perfora la apéndice, ese apéndice, perdón, ese mesoapéndice que tiene o ese mesocolon tiende a moverse y como que recubre la apéndice y trata de proteger, en este caso, la estructura del órgano. Y a veces se forma un plastrón, o sea, una bola se forma, que es lo que palpan los cirujanos cuando están explorando también el área de la vesícula. Lo otro no me ha tocado verlo, la verdad, difícil. Yo pienso que no es factible que se contamine, o sea, que se salga la materia fecal como tú la comentas, ¿no? Porque hay muchas estructuras que tapan y bloquean esa zona, ¿no? So, Torres. Adiós. Profe, no sé si dijo, pero si llegaran a quitar el apéndice, ¿en qué afectaría el cuerpo? En nada porque no tiene una función específica, no sirve, así literalmente, no sirve para nada ese proceso más que para dar enfermedades. Entonces no pasa nada. ¿Sale? Benítez. Buenos días. Lo Sí, que buenos quiero días. preguntar es que, si no me equivoco, uno de los tratamientos de la apendicitis es cuando se extirpa el apéndice. ¿Esto no afecta de alguna manera el funcionamiento del colon? No, no, porque en realidad no tiene una función específica para el organismo y nada más es una prominencia del intestino grueso, ¿no? Entonces lo que hacen es que ligan nada más, hagan de cuenta que lo que hacen es que estrangulan el apéndice vermiforme con una sutura o con una grapa. Lo que hacen es que hagan de cuenta que esta es el apéndice, la estrangulan y obviamente si la dejaran ahí, pues eso se necrosa y se muere, pero no la pueden dejar ahí porque obviamente dañaría. Entonces la estrangulan, le ponen una grapa arriba, una grapita más abajo y cortan en el medio y se la llevan. O suturan arriba, suturan un poquito abajo, la cortan y se la llevan. Y no tiene ninguna repercusión en el caso del intestino grueso, ¿no? Gracias. Lugo, última pregunta, chicos. Buenas tardes, profe. Buenos Buenas días. días. En el caso de la apendicitis, ¿qué hacen con las venas y las arterias? ¿Que las cortan, las sellan o qué es lo que hacen? Y otra cosa, en el caso de que se reviente el apéndice y se tenga que hacer un lavado abdominal, ¿se puede hacer mediante la laparoscopía? Sí, dependiendo del grado. Bueno, primero, así como ligan la estructura del apéndice, tienen que ligar la arteria y tienen que ligar la vena, ¿sí? ¿Por qué? Para evitar que haya comunicación y que haya un sangrado, porque puede sangrar, ¿sí? Entonces también tienen que ligar esa arteria y esa vena, principalmente la arteria apendicular, ¿sí? La ligan y luego ya la pueden cortar y a veces la cauterizan con una especie de cautín, por llamarlo así, un lápiz caliente, por llamarlo más fácil, cauterizan y queman esa parte y la quitan. Y lo otro es de que, se me fue la otra pregunta. Que en el caso en que se tenga que hacer un lavado de órganos, Ok, sí, lo pueden hacer a través de la laparoscopía, que es la introducción. Cuando hacen el procedimiento quirúrgico, lavan, introducen agua, la absorben otra vez, o sea, como si hicieran un lavadito, por llamarlo así. Le meten agua y se la sacan con un popote, por llamarlo así. La meten en el agua y la sacan y hacen un lavado. Por eso esos pacientes no se van al día siguiente a su casa, se quedan 2, 3, 4 días en el hospital. ¿Por qué? Porque tienes que impregnarlos con antibiótico, tienes que estarlos monitorizando para que no haya infecciones. Entonces, se cubren en el postoperatorio con tratamiento médico también, aparte del quirúrgico, ¿no? No nada más el quirúrgico, también les dan tratamiento médico
para disminuir el riesgo de una infección a raíz de toda la manipulación que se da, ¿no? Entonces sí se puede hacer también, dependiendo de lo complejo. Hay veces que entran por la laparoscopía y no pueden hacerla porque está muy difícil, porque la anatomía no se los permite, o porque a lo mejor en ese momento el cirujano no fue muy diestro y rasgó un poquito una de las arterias y está sangrando y no puede hacerlo, por lo que ustedes consideren, se tiene que transformar esa cirugía que era laparoscópica en una laparotomía. Entonces ya sacan los tubos o las mangueras y entonces tienen que abrir la cavidad abdominal y entrar a revisarlo, ¿no? Regularmente ahorita la apendicitis pues es una incisión muy pequeñita en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Antes era más grande, ahorita ya se hace más chiquitita, ¿no? Yo no tengo apéndice. Ok, muy bien. Reynoso, última pregunta ya para irnos. Buenos días, profe. Muy Cuando el apéndice se encuentra retrointestinal, Retrocecal. ¿cómo, retrocecal, cómo se accede a él? O sea, de que hay que mover el intestino, o porque si está detrás, o sea, pues si lo vamos así anteriormente, pues, o sea, lo abres y pues ahí está, ¿no? Pero si está retro, o sea, ¿cómo nos metemos? Haces un procedimiento que se llama disección, o sea, tienen que entrar e irla buscando poco a poco, y si está por abajo del ilion, pues tienen que levantar un poquito el ilion y entonces buscarla y hacer una disección, o sea, irla buscando. O sea, todo esto está recubierto de un mesoapéndice, de ese mesenterio. Entonces tienen que irla liberando, ¿sí? Hasta que hay manera de agarrarla a lo mejor de la parte final y la van traccionando un poquito. Pero inclusive pueden meter los dedos, o sea, pueden meter los dedos para ir buscando la estructura del apéndice vermiforme, ¿no? A veces sí batallan en encontrarla porque está retrocecal, pero pueden manipular con los dedos o con sus mismas pinzas que están introduciendo, van moviendo poco a poco, ¿no? Entonces sí la pueden buscar sin duda, ¿no? Muy bien, jóvenes. Mañana vamos a ver